El tema a desarrollar es la epilepsia en niños. El grupo está conformado por Mallory Abdo, Adalgisa Gil y Sergio Rodríguez. Durante siglos se creyó que la epilepsia era una posesión del demonio que se le imponía a las personas que habían pecado contra una deidad. Desde tiempos hipocráticos se ha insistido en borrar la creencia del carácter sobrenatural de la epilepsia. Etimológicamente, la palabra se deriva de una preposición y de un verbo irregular griego, epilambanei, que significa sobrecogido bruscamente. En 1973, la OMS y la Liga Internacional de Epilepsia la definen como una afección crónica de etiologías diversas, caracterizadas por crisis recurrentes debidas a las descargas excesivas de neuronas cerebrales, asociadas eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas. La epilepsia infantil es una enfermedad crónica fruto de la descarga eléctrica anormal de las neuronas de la corteza cerebral. En general, son de carácter benigno, transitorio y reversible. Un 70% de ellas aproximadamente se controlan o se curan con fármacos. Con respecto a la etiología, la maduración cerebral es un proceso caracterizado por innumerables y progresivas transformaciones que van desde la concepción, gestación hasta complementarse posteriormente. Si el cerebro del niño normal se expresa en cada edad con relación al grado de maduración alcanzado, con unos patrones de conducta determinados, ante cualquier trastorno estructural o funcional se va a expresar de forma diferente. Las distintas manifestaciones epilépticas observadas según los estudios neuropsicológicos dependen del locus hemisférico, lóbulo afectado y la citoarquitectura del área involucrada. Estas van a permitir reconocer el compromiso de las áreas sensoriales, motoras o asociativas. La epilepsia que inicia en la infancia es usualmente idiomática, multifactorial y generalmente de causa desconocida. El recién nacido existen gran número de causas posibles. Más del 90% se deben a hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglucemia, asfixia y o trauma obstétrico. La edad de principio está marcada por una periodicidad en la cronología de las primeras convulsiones, ya que existen 3 picos. El central, entre el cuarto y el octavo día de nacimiento, está constituido principalmente por convulsiones de origen hipocalcémico. El primer pico, que ocurre en las primeras 24 horas, se debe a las convulsiones provocadas por las asfixias al nacimiento, trauma obstétrico o hipoglicemia, mientras que el pico de las convulsiones que aparecen después de las primeras semanas se debe fundamentalmente a las infecciones. En los escolares, las causas más comunes son los traumas y las infecciones. Comienzan a aparecer las llamadas epilepsias idiopáticas. La frecuencia de presentación es siempre mayor el sexo masculino, en una relación de 3 a 2 con relación al femenino. Las causas de la epilepsia en los niños pueden ser múltiples. Va desde la influencia genética, que suelen ser hereditarias, traumatismo craneal, como consecuencia de algún accidente automovilístico u otra lesión traumática que puede provocar también epilepsia. Factores en el cerebro, los tumores cerebrales, las infecciones como la meningitis, el VIH, la encefalitis viral y algunas infecciones parasitarias pueden causar también epilepsia. Las lesiones antes del nacimiento. Los bebés son muy sensibles a los daños cerebrales que pueden originarse por diversos factores, como una infección de la madre, mala nutrición o deficiencia de oxígeno. Este daño cerebral también provoca epilepsia. El trastorno del desarrollo. A veces la epilepsia puede estar asociada a este tipo de trastorno. Las personas con autismo son más propensas a la epilepsia en comparación con otras personas sin autismo. La prevalencia de la epilepsia en niños se encuentra en un rango de 4 a 13 casos por cada 1000 niños, habiendo excluido las convulsiones febriles. Esto significa que entre 4 y 13 casos se presentan por cada 1000 niños y que en algún momento de sus vidas pueden presentar epilepsia.
En cuanto a la incidencia o el número de casos que se diagnostican por año, esta se sitúa aproximadamente entre 40 y 80 casos por cada 100.000 niños. Es importante destacar que la epilepsia es más común en niños pequeños, alcanzando su punto máximo de incidencia entre los 2 y los 4 años. A medida que los niños crecen, la incidencia disminuye. La epilepsia en niños puede clasificarse de varias maneras. Por lo más común es por el tipo de crisis. Entre ellas encontramos las convulsiones focales, que se presentan cuando una función eléctrica cerebral anormal se presenta en una o más zonas del cerebro. Pueden ser simples, en las cuales el niño no pierde la conciencia, o complejas, en las cuales el niño pierde la conciencia. Las convulsiones generalizadas se presentan cuando la función eléctrica cerebral anormal afecta a todo el cerebro. Los tipos más comunes de convulsiones generalizadas en niños son la ausencia, en las cuales son episodios breves de pérdida de conciencia, en la cual el niño puede dejar de hablar o moverse durante unos segundos. Tónico o clónicas. Las convulsiones tónicas o clónicas son las más comunes en los niños, las cuales se caracteriza por la pérdida de la conciencia, una contracción muscular rígida y luego temblorosa, y la pérdida del control de los esfínteres. Antónicas. Las convulsiones antónicas se caracterizan por una pérdida repentina del tono muscular, lo que provoca que el niño se caiga. Mioclónicas. Son sacudidas musculares breves e involuntarias. Otra forma de clasificar la epilepsia es por la edad de inicio. La epilepsia puede comenzar en cualquier momento de la vida, pero es más común en niños pequeños y adolescentes. La epilepsia infantil se refiere a la epilepsia que comienza en los menores de 5 años. Los tipos más comunes de epilepsia infantil son la epilepsia focal y la epilepsia mioclónica. Epilepsia juvenil se refiere a la epilepsia que comienza en los niños entre 5 y 18 años. Los tipos más comunes de epilepsia juvenil son la epilepsia generalizada, la epilepsia de ausencia infantil y la epilepsia con crisis mioclónicas y atónicas. Fisiología de la epilepsia. Las neuronas se comunican por medio de señales eléctricas, pero cuando los niveles de potasio, fósforo y calcio varían, las neuronas que reciben estas señales eléctricas reaccionan excitándose o inhibiéndose. Sin embargo, si un grupo de neuronas se excita o se inhiben al mismo tiempo, provoca una tormenta eléctrica, y la parte del cerebro donde ocurre no desempeña su tarea, presentando algunas complicaciones que abordaremos más adelante. Las secuelas. La epilepsia puede dejar varias secuelas en los niños y estas pueden variar significativamente según los diferentes factores, como la gravedad de la enfermedad, la edad de inicio de la crisis, la eficacia del tratamiento y la ubicación de la descarga epiléptica en el cerebro. Estas pueden reflejar en los niños dificultad con el aprendizaje, la inhalación de alimentos o saliva en los pulmones durante un ataque, lo que puede ocasionar neumonía por aspiración, ritmo cardíaco irregular, lesiones por caídas, golpes o mordeduras autoinfligidas durante una convulsión, daño cerebral permanente y efectos secundarios de los medicamentos. Por esta razón, las investigaciones científicas realizan métodos y equipos especializados para diagnosticar y atender esta enfermedad. Por ejemplo, el electroencefalograma se realiza con una máquina que proporciona dibujando líneas ondulantes las señales eléctricas que llegan desde las células del cerebro. Los exámenes físicos y neurológicos que sirven para detectar cualquier enfermedad del sistema nervioso u otra parte del cuerpo. La tomografía axial computarizada, que es una prueba radiológica refinada que produce imágenes del sistema nervioso de anormalidades del flujo de sangre y de los vasos sanguíneos, lo cual permite ver cicatrices y tumores. Y por último tenemos la tomografía por emisión de positrones. Identifica la actividad metabólica de varias áreas del sistema nervioso y de algunos cambios que pueden indicar la localización del foco de ataque.
Características neuropsicológicas presentes. La epilepsia infantil como enfermedad crónica desarrolla en los niños problemas de discapacidad, fracaso escolar o problemas emocionales, entre los cuales influyen funciones mentales como la inteligencia. El deterioro intelectual no se da forzosamente en todos los pacientes con epilepsia, ya que si sucede puede ser debido a una enfermedad neurológica de base, traumatismo cráneoencefálico o a trastornos psiquiátricos vinculados a una lesión epileptógena. Se encuentra también el lenguaje. La afectación de las funciones en el lenguaje puede apreciarse desde la existencia de lesiones en el hemisferio izquierdo, como sucede en algunas epilepsias con lesiones en esta área. La atención, que presenta dificultades atencionales tanto en las epilepsias parciales como las generalizadas. Asimismo, encontramos la memoria. Los factores de riesgo en el niño epiléptico para que sufran alteraciones en la memoria son foco en el lóbulo temporal, crisis generalizada frecuente, comienzo temprano de los ataques, larga duración de la crisis o lesión estructural en el estatus epiléptico. En la función perceptiva, puede ocurrir un cierto retardo en la percepción táctil en pacientes con crisis generalizada. Y la función ejecutiva, que esta incluye solución de problemas, flexibilidad cognitiva, velocidad de ejecución y configuración de secuencias. Dichas funciones pueden fallar en pacientes con crisis generalizada frecuente, epilepsia del lóbulo temporal y epilepsia del lóbulo frontal. Igualmente se encuentra la epilepsia y retraso mental. Al menos un tercio de los pacientes con retraso mental tienen historia previa de la epilepsia en algún momento de la evolución. Esto depende del tipo de epilepsia, las causas de este y el grado de madurez en el cerebro. La epilepsia y trastorno de la conducta. Los trastornos descritos con mayor frecuencia en los niños epilépticos son mal genio, grito, desobediencia, desconfianza, torpeza, inmadurez e inquietud. Los déficits están presentes en la mayoría de los niños desde el comienzo. Epilepsia y autismo. Los niños autistas manifiestan epilepsia en dos grupos de edad, lactante y adolescencia. La epilepsia va ligada en el daño cerebral e influye negativamente sobre la evolución de los síntomas autistas. Y por último, la epilepsia y depresión se encuentra en relación con las dificultades para controlar las crisis. Cabe destacar que la mayoría de los niños con epilepsia no graves pueden tener un buen rendimiento escolar y dependiendo del medio en que se encuentra y se desarrolle. Esto garantiza un buen porcentaje en el coeficiente intelectual. La evaluación neuropsicológica ayuda a describir el estado cognitivo del niño epiléptico y colaborar en la localización del foco epileptógeno. La evaluación neuropsicológica se desglosa en una evaluación cognitiva de base, una evaluación cognitiva a través del tiempo y de los tratamientos instituidos y además una evaluación psicosocial. En la exploración del niño epiléptico es necesario valorar las principales áreas de la función cognitiva. Estas incluyen la evaluación de la velocidad del procesamiento, la atención, la memoria, la habilidad para razonar, las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas. Es preciso profundizar en técnicas de investigación neurofisiológicas para conocer mejor la fisiopatología de los trastornos ligados a la epilepsia y establecer nuevas estrategias de manejo. Los objetivos de la evaluación neuropsicológica son localizar las posibles disfunciones cognitivas derivadas de lesiones cerebrales u otras circunstancias que estén en la base de la epilepsia, confirmar el diagnóstico médico con base en la integración de los resultados con los demás estudios médicos, elaborar un perfil cognitivo de deficiencias y potencialidades del paciente que permitan la elaboración de programas de intervención, la toma de decisiones tanto desde el punto de vista médico como escolar y familiar. La intervención neuropsicológica en la epilepsia en niños es un proceso que tiene como objetivo evaluar y mejorar las funciones cognitivas, emocionales y conductuales afectadas por la enfermedad. La evaluación neuropsicológica permite identificar los déficits cognitivos que presenta el niño, así como el impacto en el rendimiento académico, social y emocional. Los resultados de la evaluación se pueden utilizar para planificar la intervención neuropsicológica, la cual puede incluir entrenamiento en habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, el apoyo emocional y conductual para ayudar al niño a manejar el estrés y los desafíos de la epilepsia, asesoramiento de los padres y educadores,
para que puedan apoyar al niño en su desarrollo. Los objetivos de la intervención neuropsicológica en niños son maximizar el potencial cognitivo y académico, o sea, mejorar el rendimiento del niño a nivel académico. Ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar la epilepsia. Mejorar la interacción social y emocional, aumentar el autoestima y la confianza en sí mismo. Reducir la ansiedad y el estrés. La intervención neuropsicológica es parte importante del tratamiento de la epilepsia. En los niños esto puede ayudarlos a alcanzar y maximizar su potencial y a tener una vida plena y satisfactoria. Por otra parte, en el tratamiento se encuentra lo que es la terapia farmacológica, que se utilizan medicamentos para prevenir las convulsiones. Estos medicamentos son llamados anticonvulsivos o antiepilépticos y no curan la epilepsia, tan solo reducen la frecuencia de los ataques. Estos medicamentos se toman por vía oral. La clase de medicamento que se recete dependerá del tipo de convulsión que presente el niño. Por lo general se administran dosis que varían en función del peso del niño y se reparte en 2 o 3 tomas diarias. Siempre se debe tomar medicamentos a tiempo y como se los recetaron. Al pasar por alto una dosis, como consecuencia puede presentar las convulsiones. No debe dejar de tomarlo ni cambiar el medicamento sin la supervisión de su doctor, ya que para eso se deben de realizar exámenes de sangre regularmente para ver si hace efecto. También encontramos la terapia dieta cetogénica, que fue creada por Russell Wilder, que la introdujo como un plan de alimentación para tratar la epilepsia en la clínica Mayo de Minnesota en Estados Unidos. La dieta cetogénica, también conocida como dieta cetos, consiste en alimentos altos en grasa, bajos en carbohidratos y niveles adecuados de proteína, que son utilizados para el tratamiento de la epilepsia en algunos niños. La dieta cetogénica tiene efectos secundarios leves en algunos niños, tales como estreñimiento, flujo, cambio de peso, cálculo de los riñones, debido a la acumulación de ácido úrico en la sangre. Algunas familias notan cambios en su estado de ánimo y su conducta. Varios efectos secundarios pueden reducirse haciendo ajustes en la dieta o con medicamentos. Tenemos la cirugía, que se le recomienda a un grupo reducido de niños cuando sus crisis convulsivas no se pueden controlar. Cuando un niño es considerado para la operación es porque se ha localizado el origen de su lesión, debido a que las alteraciones ocurren solo en una parte del cerebro. Y dichas alteraciones están localizadas en un área que no controla las funciones importantes como el lenguaje o la motora. La epilepsia se debe a un tumor, vasos sanguíneos anormales o sangrado en el cerebro. Las cirugías para tratar estos trastornos pueden detener dichas crisis, como extirpar las células cerebrales anormales que causan la convulsión, y por otra parte colocar un estimulador del nervio vago. Este estimulador es similar al de un marcapasos cardíaco, que puede ayudar a reducir la cantidad de convulsiones.